Una disculpa por eso. Dejé el carro estorbando y me tocaron para que lo quitara. Entonces, como venía diciendo, los movimientos de los años 70, 80 empiezan a quebrarse, empiezan a tener deslindes porque ciertas personas podían acceder a los derechos que habían conseguido los movimientos gays y lesbianos. Entonces, como no todas las prácticas sexuales de ese momento eran iguales, digamos, las prácticas de los gays eran, bueno, me acuesto con hombres, o de las lesbianas, me acuesto con mujeres, y eso estaba bien, o sea, no había ningún problema, ¿no? Al parecer era mientras lo mantengan en el closet, mientras lo mantengan en discreción, todo está bien. Sin embargo, había prácticas más subversivas, por ejemplo, las prácticas sadomasoquistas, o las prácticas voyeuristas, o las prácticas del leather. O sea, dentro de la diversidad de deseos, dentro de la diversidad sexual, dentro de la diversidad de adscripciones identitarias, había una multiplicidad de cuestiones que no se adscribían a un modelo prediseñado ni preconfigurado sobre la sexualidad gay, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes no se sentían a gusto con esto? Las lesbianas, los transexuales, que habían sido dejados de lado y entonces, si son dejados de lado, solamente hay derechos para ciertas personas. Entonces, empiezan a disolverse, empiezan a quebrarse los colectivos, empieza a darse un movimiento de ruptura muy importante entre diferentes colectivos gays, lesbianos, etc. Esto va a provocar después, asimismo, este, con las políticas de Ronald Reagan en Estados Unidos, que las políticas de Ronald Reagan en Estados Unidos hacia los años 80 eran, por ejemplo, abolicionista de los derechos conseguidos por este tipo de comunidades, iban cada vez en demedro o, digamos, afectando los derechos obtenidos por las poblaciones LGBT. Entonces, obviamente, la presencia, se empezaron a romper los movimientos, pero surge el VIH, ¿no? Entonces, bueno, y entonces se le señala a las comunidades diversas, por así decirlo, que el VIH es su culpa y que es una enfermedad propia de los homosexuales o propia de las lesbianas o propia de los transexuales. Entonces, ahí es cuando se da lo más importante y es a lo que quería llegar. No sé cuánto tiempo tengo realmente para la exposición, sin embargo, ahí es donde viene la teoría queer. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué no es una identidad lo queer? Lo que nos podemos dar cuenta con el VIH, con el SIDA, con el surgimiento de esto, es que quienes estaban muriendo eran las personas homosexuales, las personas transexuales, etcétera, etcétera. No se estaban muriendo Hola a todos, otra vez, perdón por la interrupción. Para los que acaban de llegar otra vez, dejé el carro estorbando y me vinieron a tocar para que lo moviera. Entonces, el VIH lo que va a visibilizar es que el poder está actuando en los cuerpos de todos y de todas. Entonces, por ejemplo, lo que les quiero mencionar es que, vista retrospectivamente con la ayuda del análisis Foucaultiano, cabe considerar la fractura del mito de una identidad gay o lesbiana unificada y unificadora como el producto no solo de las diferencias de las prioridades personales y políticas, sino de basar la política en la identidad. Ese es el asunto. Cuando uno basa la política de los movimientos políticos en la identidad, uno no puede universalizar la identidad. La identidad es algo que se está refiriendo a lo yoico, valga la redundancia de la página, ¿no? ¿A qué me refiero con lo yoico? Lo yoico tiene que ver con una cuestión bien compleja, pero bien sencilla. Lacan, en Lacan, la revolución que efectúa Lacan tiene que ver con posicionar al sujeto no en el entendimiento del yo, sino en el entendimiento de otro lugar. El sujeto se coloca en otro lugar. Si nosotros hablamos de identidad, surge la pregunta sobre el concepto de identificación. Entonces, la identificación es algo que se da del lado imaginario y sobre todo que se da del lado del yo.
Entonces, obviamente, no podemos universalizar una identidad. La identidad no puede ser por su diversidad, por sus diferentes adscripciones, porque, por ejemplo, yo puedo ir e identificarme con el movimiento gay. El gay es el que hace esto, el que, por ejemplo, ahora en la actualidad es el que se viste con ropa de Zara, el que tiene buen salario, el que inclusive conduce cierto carro, el que, bueno, es masculino, está mamado, o etcétera, ¿no? Ese tipo de, digamos, de identidad es lo más lejano a lo queer, ¿sí me explico? Porque lo queer no es identitario y ahora les voy a decir por qué. Lo estoy dejando hasta el último porque es la manera en que tengo de conectar, de hacer el nexo entre estas posiciones. Las lesbianas tampoco son un estereotipo, ni los transexuales, ni las poblaciones diversas. Entonces, si nosotros basamos una lucha política en la identidad, hay un fracaso terrible porque no todas las identidades van a caber con eso. No todas las identidades se van a identificar con un modelo o un estereotipo. Entonces, aun cuando las identidades gays y lesbianas se construyan culturalmente, no sean innatas, porque la cuestión de la homosexualidad no es innata, sino que se construye, porque sabemos con Freud que la sexualidad es amplia, que la pulsión no tiene un objeto predestinado, tiene un objeto y puede ser variable. Lo más variable de la pulsión es el objeto, precisamente. Entonces, bueno, aunque las categorías gay y lesbiana se construyan culturalmente, así como se habilitan las identidades, también constriñen, cierran, sellan la posibilidad de ser más diverso, ser variado, de que el sujeto realmente se pueda escribir ahí. Lacan lo ha enseñado, el sujeto no es completo, entonces la identificación nunca va a ser completa. Eso es una cuestión muy compleja que voy a desarrollar más adelante. La característica central definitoria fue la elección del objeto, la preferencia por las relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Eso nada más. Por más que parezca una perogrullada, este es el indicador de la identidad gay y lesbiana. Pero tal como lo había demostrado Foucault en Historia de la Sexualidad, esa elección objetual no siempre constituyó la base de la identidad, ni tampoco fue necesariamente el factor primordial en la percepción de la propia sexualidad, según lo han sugerido muchas veces muchas voces disidentes. En este modelo semejante a los modelos esencialistas de género que hacen de los transexuales seres incompletos, los bisexuales parecían tener una identidad menos desarrollada o sólida y se excluía a grupos como los masoquistas que definían su sexualidad en virtud de actividades y placeres y no de las preferencias por el género. Cuando nosotros estamos hablando de teoría queer, no podemos dejar de tener en cuenta el andamiaje, el complejo sistema de relaciones de poder entre los géneros. Así como la heterosexualidad no es natural, la homosexualidad no es natural, no hay nada del cuerpo que defina eso, no hay dos sexos, no hay una cuestión, digamos, de existen solamente mujeres y varones, y estos dos sirven para la reproducción. Existen tres sexos, por lo menos, claramente visibles, que son intersexuales, varones y mujeres con vagina. Estos tres sexos, si bien en nuestra cultura lo que conocemos, lo que Occidente nos enseña es que solamente hay dos sexos. No hay dos sexos, hay tres. Y dentro de estos polos hay una muy diversa cantidad de apropiaciones y de componentes biológicos y de componentes cromosómicos. El género se ha construido a partir de la diferencia entre dos sexos. Entonces, bueno, el género es una construcción, por eso les decía al principio de la plática, que el género es una construcción cultural. No es que un día yo decida, tampoco es tan sencillo. Judith Butler en Gender Trouble lo que dice es que no se vaya a malentender esto, porque esto es lo que ha pasado, que un día me despierto y tengo ganas de ponerme un vestido. Entonces eso es el género es lo que voy decidiendo. No, esa no es la idea de que el género es performativo. La idea del género performativo es que se va construyendo con una serie de identificaciones adscritas a cómo socioculturalmente se han dado las cosas. Nosotros, cuando tenemos hijos, o con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antecesores, vamos heredando a través de ciertas identificaciones, parámetros y regulaciones sobre el cuerpo, sobre la identidad y sobre la imagen.
Entonces, lo que hemos construido, lo que hemos heredado, de cierta manera lo que hemos mamado, ha sido lo género dicotómico, binario. Entonces, bueno, por eso decía que Freud no puede ser considerado como queer, pero sus definiciones, sus descubrimientos van a precipitar una serie de discusiones posteriores con Lacan, con Foucault, con Derrida, con diferentes autores que van a deconstruir, van a derribar el edificio binario como algo natural, ¿sí? Entonces, a lo que me estaba refiriendo es que con la aparición del SIDA, esta comunidad ya fracturada debió enfrentarse a una nueva serie de presiones. Los discursos populares que habían descrito erróneamente al SIDA como una enfermedad gay condujeron a una renovada homofobia. Es lo que les decía. Los derechos que se habían ganado después van a ser perdidos porque obviamente de lo que no se puede hablar de la muerte y del sexo y digamos el SIDA o el VIH conjunta estas dos cosas, el sexo y la mortalidad. Entonces, bueno, no podemos ser ingenuos y pretender que esto no iba a causar pavor en las sociedades, ¿no? Entonces, obviamente, si se cree que porque los que estaban muriendo eran los homosexuales, si se cree que esta es una enfermedad que afecta solo a los gays, obviamente se les va a discriminar, se les va a marginar. Entonces, el SIDA, el VIH condujeron a una renovada homofobia y una revisión necesaria de las estrategias asimilacionistas. Se descubrió muy pronto que la aceptación no era sino tolerancia. Esta aceptación que yo les estaba comentando, que parecía como ahora ya son parte de la sociedad, ahora ya están integrados, bueno, realmente no fue una integración, fue una tolerancia. Entonces surge el VIH y surge la intolerancia. Lo cual contribuyó a su vez al resurgimiento del radicalismo en la política gay lesbiana. Perdón, al surgimiento del radicalismo descentralizado en la política gay lesbiana. Se formaron nuevas coaliciones entre hombres y mujeres, ya no sobre la base de la identidad esencial. Se creía que había un locus diferencial, como les había dicho anteriormente, en la cuestión gay o lesbiana. Y a partir de la identidad de yo me adscribo, yo me identifico con, se creaba una lucha política. Pero esta lucha política no iba a ser tan potente como la lucha que va a hacer los movimientos queer. Hay que diferenciar que teoría queer y movimientos queer son dos cosas muy diferentes, pero que no van aparte, ¿sí me explico? El movimiento queer va a generar estudios, va a generar reflexiones, va a generar interpelaciones al sujeto. Entonces, al saber que no hay una identidad esencial, no hay algo esencial en el componente sexual, o sea, no por ser hombre me van a gustar las mujeres, no por ser mujer me van a gustar los hombres, no por tal nada, sino que eso va a ser muy variable. Se abandona esa lucha de la identidad, o por el homosexual es al que le gustan los hombres, o digamos el mismo sexo. Esa cuestión esencial se va a abandonar porque no sirve para una lucha política de verdad. Vean aquí, se formaron nuevas coaliciones entre hombres y mujeres, ya no sobre la base de la identidad esencial, sino del compromiso compartido de resistir a las representaciones que estaban costando las vidas de quienes padecían el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Recordemos que Michel Foucault muere de SIDA. En fin, lo que estaba diciendo, que en el desarrollo de estas nuevas políticas, muchos críticos comprobaron la existencia de formas de resistir a las fuerzas sociales. El fenómeno del poder es la manera en que yo voy articulando, al menos en esta charla que estoy teniendo con ustedes, el poder, la sexualidad, los movimientos y el estatuto del sujeto es como yo quiero ir más o menos articulando la, la metida que le hice a la licuadora a la cana Freud de Foucault, para después sacar y ver qué podemos obtener de ellos sin tampoco hacer migraciones conceptuales ni violencia epistémica. En el desarrollo de estas nuevas políticas, muchos críticos comprobaron la existencia de formas de resistir a las fuerzas sociales opresivas y normalizadoras que, según Foucault, eran más sustentables que los grandes proyectos revolucionarios. Entre los grupos creados en ese periodo se encontraba ACT UP, que organizó protestas contra la política y la retórica respecto del SIDA,
invadió la bolsa de Nueva York, bloqueó el puente Golden Gate e interrumpió el noticiario de la CBS. La estrategia de ACT UP, que tenía su sede en París y en diferentes, bueno, no tenía su sede, tenía sucursales, digamos, tenía grupos en París, en Londres, en Nueva York y en diferentes urbes del mundo. La estrategia se centró en oponer resistencia a los efectos del poder y del saber tal como se manifestaban en las instituciones médicas, en la provisión de asistencia social, en las compañías de seguro y en otros contextos. Según lo describió el teórico queer David Halperin, este grupo era la encarnación política más original, inteligente y creativa de la reconceptualización estratégica Foucaultiana del sexo, el saber y el poder. Para muchos, la experiencia de la epidemia del SIDA echó por tierra sus interpretaciones del conocimiento y la identidad, poniendo al descubierto que ambos se hallaban inextricablemente, esta palabra está difícil, inextricablemente vinculados a las operaciones del poder. Cabe inferir, pues, que el impacto del SIDA en las interpretaciones del conocimiento y la identidad es similar al impacto del Holocausto y la bomba atómica en los ideales de la Ilustración progresista. Después del acontecimiento, nada volvió a ser lo mismo. Fue en el contexto del activismo del SIDA y del rechazo a las estrategias asimilacionistas donde lo queer, no la teoría queer, lo queer se reorganizó en su forma actual, tanto en la cultura popular como en la teoría. En 1990 se fundó en Nueva York otra agrupación influida por ACT UP y otras estrategias activistas relacionadas con el SIDA, cuyo nombre y cuya retórica indicaban la reapropiación de un término que hasta entonces se había asociado predominantemente con la homofobia y el prejuicio. Entonces es por el SIDA que la lucha por la identidad, el locus diferencial entre personas gays y no gays, o lesbianas y no lesbianas, se va articulando. Entonces, el término queer es algo que se utiliza para describir, bueno, era un insulto, primeramente era un insulto que se le hacía a la gente anormal, a la gente, a los maricones, bueno, en español a los maricones, lo entendido como el puto, la lencha, la tortillera. Queer eran las cosas que se les decía, se utilizaba como un insulto. El movimiento queer lo que va a hacer es reapropiarse de esta palabra para nulificar el componente de insulto y de ofensa, utilizarla como una cuestión política y reafirmar una lucha que no es la cuestión de la identidad asimilacionista de los gays y lesbianos. Gays y lesbianas, qué buen lapsus. Hablando de la cuestión de la dominación masculina, ¿no? Sobre todo en las luchas, justo lo queer está constituido y fue constituido por negras, chicanas, mujeres lesbianas, etc. No fueron los hombres ni quienes iniciaron los movimientos de reivindicación por los derechos en Stonewall, fueron transexuales y fueron mujeres. O sea, mujeres trans y aparte lesbianas, quienes empezaron a alzar la voz. Después se suman los hombres. Obviamente dentro de toda la lucha existen diferentes actores que también, si no estamos ahí, no podemos asegurarlo. Sin embargo, eso es lo que los textos históricos, o al menos las revisiones conceptuales de autores que se dedican al tema, han concluido. También la lucha queer va a ser predominantemente hecha a partir de las reflexiones, a partir de los movimientos de lesbianas y de negras y de chicanas en los Estados Unidos. Dicho todo esto, lo queer no es una cuestión identitaria. ¿Por qué? Porque lo que se propone lo queer es estar en movimiento, ¿sí? Como les decía al comienzo, aun cuando el uso popular de queer se aplique efectivamente a una categoría identitaria adicional o alternativa, la teoría queer no puede interpretarse simplemente como el soporte de este momento cultural. El desencanto de los teóricos queer con algunos aspectos de la política gay y lesbiana no implica un simple rechazo de la normatividad de esas categorías particulares, sino que proviene, más bien, de una comprensión diferente de la identidad y del poder. Si la cultura queer ha reclamado para sí un adjetivo que contrasta con la relativa respetabilidad de gay y lesbiana, entonces cabe considerar la teoría queer como un queer movilizador, como un verbo que desestabiliza los supuestos sobre el ser y el hacer sexuado y sexual. En teoría, lo queer está en perpetua discordancia con lo normal, con la norma, sea esta la heterosexualidad dominante o la identidad gay lesbiana. O sea, lo queer no está de acuerdo con las cuestiones identitarias. Por eso la crítica que hacen muchos psicoanalistas es que lo queer es identitario. Ay, no sé si siga fallando todavía la red, acabo de ver el comentario.
Es que lo queer es un discurso amo, es que lo queer, ahora hay que ser queer para ser correctamente, políticamente correcto. Bueno, son todo este tipo de discursos que realmente no se han preocupado por leer teoría queer ni se han preocupado por adentrarse en los movimientos de las personas queer. Entonces, en mi consideración, en mi lectura, como lo dije en el abstract que amablemente Arturo subió en la página, para mí lo queer no es una cuestión identitaria ni estática, así como tampoco la sexualidad lo es, ni tampoco la cuestión del inconsciente. Es aquí donde quiero empezar a hacer las conexiones que yo estoy viendo, al menos que yo estoy colocando, el que estoy escuchando de lo que voy elaborando. Este, por ejemplo, si lo queer, el movimiento queer, no quiere ser identitario, que es muy cuestionable y lo vamos a ver al último con el espacio de interacción que tengamos, de diálogo. Si lo queer no quiere ser identitario, entonces, si lo queer no se quiere identificar, lo queer no está en el eje del entendimiento ni de la adscripción a los derechos. Lo queer es un movimiento que está en constante, es un movimiento que está en constante revolución para cuestionarse sobre los fenómenos del poder que afectan a las personas con una sexualidad diversa. Muy bien, y entonces, para mí, lo inconsciente, más bien el inconsciente, para mí el inconsciente no está, según la lectura que he hecho, no está en las profundidades, no es como que el inconsciente es algo que está ahí perdido, que hay que recuperar, que hay que ir a buscar, que hay que sacar una lupita y empezar a ver dónde está lo queer. Lo queer, ¿qué tal con el lapsus? El inconsciente está vivo, está en creación. Cuando yo hablo, cuando yo enuncio, cuando tengo un acto fallido es cuando queda suspendido el sentido, cuando queda suspendido el sujeto. Entonces no es como que tengamos que ir a Egipto o a las profundidades arqueológicas de la mente a buscar el inconsciente está en lo que hablamos, ¿no? Esta es una idea que saco de Rubinstein, de un profesor de la cátedra de escuela francesa en la Universidad de Buenos Aires. El inconsciente está en constante creación. El inconsciente hace movimientos, hace también revoluciones, se manifiesta y es ahí donde encontramos al sujeto, en los lapsus, en los actos fallidos, en los chistes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sé que hablar de teoría queer, de género y aparte de género también, no, de género y de movimientos gays y lesbianos, en psicoanálisis es muy complicado porque el dispositivo analítico propone otra cosa. En el dispositivo analítico, según mi entendimiento, eso no importa, ¿sí? O sea, las cuestiones ideológicas en el dispositivo analítico no van. No va tampoco una cuestión de identificación del analizante con el analista. No se trata de que entonces yo como analizante me voy a identificar con con el ideal del analista. Como bien lo dice Lacan, como bien lo dijo Lacan, justo la dimensión del entendimiento es lo que hace fallar. La dimensión de la identificación con el otro, imaginaria, es lo que hace que uno se pueda alienar al discurso o a la imagen del otro. Entonces, aquí empezamos a tener algunas similitudes, algunas interconexiones. Si lo queer no es identitario porque no se quiere identificar con una categoría estática que se puede hacer hasta regurgitante, inclusive se puede clausurar cualquier componente político de lucha. Por un lado está la teoría queer, que es una lucha, por un lado está la teoría queer, que es un movimiento político, por un lado está la cuestión en los movimientos queer que interpelan los fenómenos de poder. Eso va por un lado. En el psicoanálisis, al menos en lo que yo conozco, o al menos en mi experiencia como analizante, la alienación al discurso del analista no es el cometido del análisis. Precisamente cuando Lacan habla del sujeto incompleto, del sujeto en falta, el sujeto barrado, la S barrada, cuando habla de que justo hay una falla, que justo hay
algo que no termina de cuajar, algo que no termina de darse a entender. Y cuando en el acto analítico, bueno, más bien en el dispositivo analítico, lo que se propone es una cuestión no de identificación a los ideales del analista, sino al contrario, una interpelación. La verdad está en el sujeto, está en el analizante. La verdad no está en el analista. Aunque el analizante le va a suponer al analista que él tiene la verdad sobre el analizante, sobre sí mismo, el analista que hace una función de escucha, porque yo no creo tampoco que exista el ser del analista. Yo, por ejemplo, yo creo que es una posición de escucha en la que se entra y se sale. Yo, Eduardo Olvera, practico el psicoanálisis, a veces estoy en la posición de escucha, pero no es como que Eduardo Olvera sea psicoanalista, no es una cuestión ontológica. El psicoanálisis no se refiere a una cuestión ontológica, no hay un ser del analista. Empieza a ser parecido con la cuestión de los movimientos identitarios y su diferencia con los movimientos queer. Entonces, cuando no nos no queremos hacer una mezcla entre teoría queer y psicoanálisis y decir, ah, esto es lo que salió. Queríamos hacer una mezcla entre Foucault, Lacan y Freud a ver qué salía para poder dilucidar si había algunas cuestiones que se asemejaban o algunas cuestiones que se desencontraban. Evidentemente, los primeros desencuentros, por ahora dejo en suspenso la cuestión del dispositivo analítico. Los encuentros que tiene el psicoanálisis, según mi perspectiva, con la teoría queer, tienen que ver con la interpelación del sujeto, con la no fijeza del objeto sexual, con la no, el estatus no normativo de la sexualidad que descubre Freud. El, todos los movimientos queer estarán de acuerdo con que efectivamente no hay nada natural de la sexualidad. Es alguna construcción que se va haciendo a partir de una relacionalidad con el otro. Entonces, ese es un encuentro. Lo que se saca de la pulsión, de los planteamientos de Freud, más allá del principio de placer, perdón, en pulsiones y destinos de pulsión y más allá del principio de placer, es que la pulsión tiene los componentes de la pulsión, que son cuatro, bla, 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 no existe un objeto prefigurado, es lo más variable, etcétera, etcétera. Pero la pulsión es algo que siempre está en constante movimiento, no se satisface, no se llega a su completud. Así como tampoco existe una identidad gay o lesbiana que sea completa y que reúna a todos. Entonces, el planteamiento que yo estoy haciendo, el desencuentro principal que yo veo entre la teoría queer y el psicoanálisis, o inclusive los estudios de género y los feminismos y el psicoanálisis, tiene que ver con las herencias fijadas sobre cómo consideramos al Edipo, cómo tenemos el estatuto del Edipo, perdón, quería ver cuánto tiempo iba porque ya me estoy pasando, creo. Las herencias que tenemos de Freud es el complejo de Edipo, la inferioridad de la mujer, la cuestión que tampoco es, vamos, no le vamos a corregir a Freud ni le vamos a censurar a Freud. Sin embargo, este tipo de desencuentros, porque, claro, las críticas es Freud era un machista, era un misógino, etcétera, etcétera. Eso no importa ahora, lo que importa es qué similitudes, qué encuentros tiene qué sirve del psicoanálisis para hacer una propuesta diferente. Los desencuentros son esos, el estatuto de la sexualidad con fines reproductivos que muchos psicoanalistas siguen repitiendo, que muchos psicoanalistas piensan que, o muchos que que están en la posición de escucha, realmente cuestionan al que no se adscribe con la genitalidad como fin. Entonces viene Lacan. La pregunta principal de la ponencia era, este,
Y no sé cómo van, están cansados, cansadas, porque yo me puedo seguir, pero realmente también es por la experiencia nueva con la computadora que no sé hasta dónde parar. Es la teoría queer el talón de Aquiles del psicoanálisis, eso de lo que no se quiere saber nada. Es la obra de Lacan un paradigma heterocentrado o plantea nuevas líneas de fuga para disolver la esperanza de un sujeto completo y la presunta armonía entre los sexos. ¿Cuáles son los desafíos actuales de la teoría queer y su práctica política? Quisiera yo dejar estos planteamientos y saber lo que ustedes opinan y empezar a interactuar para irnos dirigiendo hacia alguna conclusión posible que va solamente a aperturar algunas interrogaciones. No sé si me explique. Entonces yo sé que hay un poco de retraso en la llamada, pero también cuéntenme cómo van, cuánto tiempo me queda, qué preguntas tienen, qué críticas tienen, qué no ha quedado claro. Y entonces podemos ir articulando lo que quiero hacer con Lacan, que va a ser tiene que ver con la posición del analista, tiene que ver con el lugar del analista como reducido a nada, como reducido, el lugar del analista como basura, o más bien eso es a lo que se llega en el final de análisis, pero a lo que quiero rescatar es que el analizante le supone un saber de sí mismo al analista. Ese saber que no tiene el analista, lo tiene el sujeto. Ese saber lo tiene el sujeto precisamente porque el espacio de escucha del analista tiene que ser vacío. No tiene que haber ni alineación, ni tiene que haber propuesta ideológica. Entonces, ahí empezamos a ver una diferencia. Una similitud, yo diría, muy curiosa está entre la psicología del yo y los movimientos gays y lesbianos que buscan una identidad definitoria o un locus diferencial. Es como están en el rollo de la identificación. Yo más bien apuesto que entre la teoría queer, los planteamientos de Lacan, existen algunas similitudes. Podría yo aseverar más que Lacan se acerca más a lo queer que Freud, eso sí, y creo que el psicoanálisis tiene más que rescatarle a lo queer, porque lo que surge a partir de lo queer no es solamente un movimiento, es una teoría. Lo queer es una teoría. Y hay muchos autores, por ejemplo, Wittig, Donna Haraway, por ejemplo, la cuestión del cyborg, la cuestión de la lesbiana, etcétera. Ok, muy bien. Existen diferentes autores, Halperin, Gail Rubin, Marta Vicinius, etcétera, ¿no? O sea, Judith Butler, en fin. No sé si no hay comentarios, entonces voy a ir aproximando al cierre. La teoría queer utiliza varias ideas de la teoría postestructuralista, incluidos los modelos psicoanalíticos de la identidad descentrada, inestable de Lacan, la deconstrucción de las estructuras conceptuales y lingüísticas binarias de Derrida y por supuesto el modelo del discurso, el conocimiento y el poder de Foucault. No se origina en un momento específico, pero a menudo se considera retrospectivamente que comenzó a cristalizarse a partir de una serie de conferencias académicas dictadas en Estados Unidos a finales de la década de los 80 sobre tópicos gays y lesbianos relacionados con las teorías postestructuralistas. Eh, Otra cosa que es muy importante decirles es que la relación entre la teoría queer y los estudios gays y lesbianos es complicada. Algunos escritores y docentes se desplazan entre los dos campos o bien adoptan uno de los términos para su trabajo cuando ello les parece estratégicamente apropiado, de la misma manera en la que las identidades gay, lesbiana o queer pueden parecer apropiadas en contextos diferentes. Pero hay quienes piensan que lo queer induce a pasar por alto o desestimar el trabajo teórico o crítico gay lesbiano. Del mismo modo en que la fama de Foucault opaca las obras similares escritas por historiadores menos en boga. A semejanza del pensador francés, muchos académicos participan en diferentes formas de activismo político, y tal vez sea conveniente comprender la relación entre teoría queer y los estudios gay lesbianos en términos Foucaultianos como parte de una red dinámica de distintos pero superpuestos campos del saber y la práctica discursiva. Entonces ahora se viene la crítica a la teoría queer. Eh, Aquí está. Sobre las elaboraciones. Entonces,
Yo lo que platicaba con Raúl Carrasco antes de hacer toda esta plática, que me ha resultado bastante difícil aterrizar los conceptos o aterrizar la idea, es que el sujeto está en falta, el sujeto está en un estado de desciencia, el sujeto es incompleto, el lenguaje no alcanza a nombrar todo lo que existe, o más bien todo lo que emana. Entonces, hay una similitud entre hacia dónde apunta los movimientos queer y la teoría queer, hacia dónde apunta el psicoanálisis y hacia dónde apuntan las consideraciones de Foucault. No se trata de hacer de esto una postura única, sino de lo que se trata es de ver hacia dónde apuntan los dispositivos que son creados a partir de la interpelación del sujeto. Tenemos, según Lacan, eh, que el deseo, para que haya deseo en el grafo del deseo, bueno, tiene que haber alguien que lo eche a andar, algo o alguien otro que lo eche a andar. El deseo estado es echado a andar a partir de un corte, de una interpelación. Entonces, si no mal recuerdo, la plática que tuve con Raúl hace rato, aquí hay una pregunta. Hola, ¿qué opinas de lo queer en relación con el debate feminista sobre el sujeto político del mismo feminismo? Es decir, como si de la mano de lo queer se difuminara. Yo creo que le debemos a los movimientos feministas mucho de la existencia de lo queer. Eh, no existe el feminismo, existen los feminismos, existen diferentes posturas, el feminismo radical, el feminismo liberal, existe la teoría queer, existe el feminismo lesbiano, existen la perspectiva de género, etcétera, ¿no? Sin embargo, el sujeto político del feminismo, no creo que haya un sujeto político del feminismo. No creo que lo queer difumine el sujeto del feminismo, creo yo que más bien lo reivindica, porque el sujeto político es el que se interpela sobre su lugar frente al poder. Entonces, tenemos que al sujeto lo atañen diferentes, más bien, imperan sobre él diferentes poderes. Al sujeto se le dirigen varios poderes, inclusive poderes que emanan desde su propia subjetividad, ¿no? No es no, está anudado a manera de, más bien tiene la forma de una banda de Moebius, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Estoy tratando de elaborarlo. La, el dispositivo analítico lo que propone es que en lugar de una identificación al ideal del analista, exista un trabajo sobre el sujeto. Y es eso lo que les quiero comentar, lo voy a citar de la tesis de Raúl Carrasco. Es que la interpelación del movimiento queer es una pregunta por sí mismo y las relaciones que tiene con el poder. Cómo el poder opera en nuestra relación con el otro. Entonces, dice la tesis, cuando se habla de la salvación habrá que entender que ésta tiene una forma vacía. Para entender esto es necesario introducir la cuestión del otro. La cuestión del prójimo, la cuestión de la relación con el otro, con minúscula, el otro como mediador entre esta forma de salvación y el contenido que será necesario darle. Y la aseveración continua, el otro, el prójimo, entiéndase el semejante, es indispensable en la práctica de sí. Pero cabe destacar que ese otro es indiscutiblemente el maestro. Entonces, para que la forma que define esta práctica de sí alcance efectivamente y se llene efectivamente de su objeto que es el yo, entendido en términos Foucaultianos, no en términos de la escuela psicoanalítica del yo, es indispensable el otro, maestro filósofo.
Y cito a Foucault: el sujeto no debe tender hacia un saber que sustituya su ignorancia. No es que uno vaya a buscar un saber que sustituya mi ignorancia o la ignorancia de cualquiera. El individuo debe tender hacia un estatus de sujeto que no conoció en ningún momento de su existencia. Tiene que sustituir el no sujeto, sujeto por el estatus de sujeto, definido por la plenitud de la relación de sí consigo. Tiene que constituirse como sujeto y en ello debe intervenir el otro. Entonces, a partir de esta elucidación del papel que desempeña el maestro, éste se convierte en un operador de la reforma del individuo y su formación como sujeto. Es, dice Foucault, el mediador en la relación del individuo con su constitución de sujeto. Queda claro que pasar de un estatus a otro supone a fortiori un maestro. De esta manera se señala además que como el sujeto no puede ser operador de su propia transformación, se concibe entonces una característica fundamental de este, que es la irreflexividad, y por ende se inscribe la necesidad de otro maestro filósofo. Entonces, para cerrar, los movimientos queer van a interpelarse por el poder que la cultura, la sexualidad, los dispositivos sobre la sexualidad del género imperan, sobre cómo esos afectan e impactan en los cuerpos. El psicoanálisis va a preguntarse sobre la pregunta, más bien, el psicoanálisis va a estar concentrado en la pregunta que el sujeto tiene sobre sí mismo. Y a lo que se llega no es, aunque se le supone al analista un saber, el saber está en el analizante. Entonces, a lo que se refiere Foucault con esto, estas citas de la hermenéutica del sujeto, a lo que se refiere Foucault es a una interpelación a través del otro, pero no del otro como alienación o como identificación o quien guía en sustituir la ignorancia por un saber dado, por un criterio exacto. A lo que se refiere Foucault más bien es al acompañamiento con el otro como posibilidad para el encuentro consigo mismo. Es una práctica, entonces, lo queer apunta hacia una práctica sobre sí mismo en relación con el deseo. El deseo está en constante movimiento. Como hemos dicho, los movimientos queer, la teoría queer, no son estáticos ni son identitarios, están en constante movimiento. No se puede identificar con algo que está en movimiento. Entonces, estas similitudes es hacia donde apunta el psicoanálisis, me parece, me apunta la teoría queer. Entonces, si bien hay demasiadas críticas, demasiados entrecruzamientos muy complejos, mucha migración de conceptos, muchos malentendidos que yo también tengo inclusive, las dos son una práctica de trabajo de sí, más bien, de trabajo consigo mismo a partir de la guía, más bien en psicoanálisis yo diría de la presencia del otro, pero no de la presencia del otro completo, sino del sujeto en falta. Eso que quiere, por ejemplo, nosotros le suponemos, cuando amamos, o más bien el amor es eso, ¿no? Le suponemos lo que nos falta, se lo suponemos al otro. La vía de la castración para movilizar el deseo, porque si no se está castrado no hay deseo, si no hay la interdicción no hay deseo, no hay cómo circula el deseo, está en el dispositivo analítico. El otro lo que le va a decir, no, lo que te falta es algo imaginario, es el objeto A en tanto tal no es nada. El objeto, eso que te falta no es nada, porque nunca ha existido. Ese cuestionamiento, esa castración, digamos, permanece en el final del análisis, se supone. Eso es lo que precipita que el sujeto se encuentre en un estado de deseancia, muy a diferencia de la neurosis, que el sujeto trata de negar la falta. Entonces, los movimientos queer no son identificatorios, no tratan de llegar a un asidero. Posiblemente lo queer esté ahora ya no vigente, posiblemente lo queer ahora, y es ahorita un apartado que me gustaría leerles para finalizar, que es Hoy queer y mañana qué. La cultura y la teoría queer han suscitado últimamente críticas considerables por parte de académicos y activistas gays, lesbianas y queers. Para algunos, el momento queer ya pasó. Sus gestos transgresores se transforman en accesorios de moda. Podemos usar un aro en el pezón, una camiseta con alguna leyenda alusiva. Queer as fuck, ver películas queer. Pero cabe preguntarse si eso establece en rigor alguna diferencia.
Lo queer ha pasado a ser otra categoría identitaria, perforada más que fragmentada. En la sociedad de consumo del capitalismo tardío, son queers solo las lesbianas, los gays y otros muy pocos, cuya relación más íntima es con sus tarjetas de crédito. La teoría queer misma ha sido criticada por sus abstracciones, su fetichización del discurso y su aparente desprecio por lo mundano. Estas críticas repiten las formuladas contra las teorías postestructuralistas y posmodernas en general. Más específicamente se le acusó de ignorar o subestimar las realidades de la opresión y de obtener ganancias organizando campañas en pro de los derechos y de la justicia. Hay quienes opinan que sus credenciales intervencionistas, políticas, intelectuales y sociales se están debilitando debido a la tendencia a centrarse en la transgresión y en la diferencia como metas en sí mismas. En algunos escritos queers, esta propensión a presentar el género y la identidad como algo casi exclusivamente negativo, que aprisiona las estructuras o conceptos, ha sido objeto de críticas y algunos comentaristas señalan que los queers le deben más a la identidad gay masculinista de lo que están dispuestos a reconocer. Inevitablemente parte de la crítica se basa en una interpretación reductiva. En el diluvio de ensayos y libros que reclaman para sí el estatuto queer, algunos de los argumentos teóricos se han diluido o representado equívocamente hasta un punto rayano en lo absurdo. En algunos estudios, los intentos por parte de la teoría queer de trascender el impas constructivismo versus esencialismo han sido desplazados por el rechazo a considerar que cualquier estudio genético pueda tener motivaciones que no sean las genocidas. El modelo de performatividad generalizada de Judith Butler se convierte sistemáticamente en una invitación a elegir el género junto con el atuendo cotidiano. Panorama utópico sin duda atractivo, pero que le hace un magro servicio al rigor conceptual del argumento original. A semejanza del discurso académico, sustentado dentro de un sistema universitario que apoya la investigación mientras define simultáneamente sus límites, la teoría queer se halla presa de un doble movimiento: oponerse al saber y producirlo, desafiar las normas pero mirar hacia el futuro posible conforme a una ortodoxia paradójica. Si lo queer se vuelve normal, respetable, si se convierte meramente en otra opción más, deja de ser queer. Teresa de Lauretis, una de las primeras en emplear el término, afirmó que esta teoría se ha transformado con rapidez en una criatura conceptualmente vacua de la industria editorial. Pese a que el término pueda hoy extenderse a proyectos claramente no queers, también se lo está reelaborando de continuo para cambiar los contextos sociales y discursivos. Los nuevos encuentros intelectuales han diversificado el alcance de los temas y métodos de la teoría queer. Si bien la sexualidad continúa siendo el objeto clave de su análisis, se le examina cada vez más en relación con otras categorías de conocimiento que contribuyen a mantener relaciones de poder harto desiguales: la raza, la religión, la nacionalidad, la edad y la clase. Mientras los teóricos queer renegocian los términos del compromiso con su temática, las palabras finales quizás le correspondan a Foucault. La ontología crítica de nosotros mismos no debe considerarse ciertamente como una teoría, una doctrina, ni siquiera como un cuerpo de conocimiento que se acumula. Tiene que ser concebida como una actitud, un ethos, una vida filosófica en la cual la crítica de lo que somos sea al mismo tiempo el análisis histórico de los límites que nos son impuestos y un experimento con la posibilidad de trascenderlos. Es hasta ahí, hasta donde yo llego. Siento como que igual surgen más preguntas que respuestas. Creo yo que es difícil elaborarlo, es difícil aterrizarlo. Creo yo que los dispositivos del psicoanálisis permiten esto, permiten una pregunta por sí, una inquietud por sí mismo. También creo, como dice Raúl Carrasco y como dice Foucault, que la inquietud de sí es algo muy diferente al notiseuton, que es como el conócete a ti mismo, que es muy yoico y que es muy del entendimiento, sino a la inquietud de sí. Lo que el sujeto puede ser precipitado hacia la inquietud de sí a través del psicoanálisis, a través de un análisis, a través de el entender que el otro no tiene lo que a uno le falta, sino la falta es para todos ser hablante, y que aquello precisamente conlleva la castración. La inquietud de sí también es eso, un poco la cuestión de saber que aquello que lo define a uno no está puesto en lenguaje. No hay palabras que alcancen para definir la cuestión de la sexualidad, del sexo, la cuestión de la muerte, todo este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, claro, como diría, voy a leer lo que dice aquí Lucy Miñón.
Como diría Ricardo Llamas, no se trata ya de definir lo que se es, sino de localizar en cada momento dónde, en qué posición marginal de resistencia al régimen se está. Eso es ser queer. Estoy completamente de acuerdo y bueno, muchísimas gracias por la escucha, perdón por la interrupción, perdón por la redundancia. Es la primera vez que hago una transmisión en vivo, espero que en persona, cuando nos topemos, sea un poco más claro y bueno, les agradezco.